Hola, buenos días para todos y para todas. Es un gusto contar con su presencia en este momento. Soy Ana Catalina Suárez Peña, directora regional para América Latina de la Red Global de Bancos de Alimentos. Gracias por unirse a nuestra sesión del FBLI virtual. Estamos felices de contar con más de 100 asistentes de 15 países que se han unido. Esperamos que programas como este apoyen el increíble trabajo que todos ustedes vienen haciendo en sus países. Para comenzar el programa de hoy, es un honor para mí presentar a nuestros expertos moderadores, mis grandes amigos María Andrea Trujillo Dávila y Alexander Guzmán Vázquez, codirectores del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Colombia. María Andrea, Alex, bienvenidos. Ana Catalina, muchísimas gracias por la generosidad en la presentación y también eres nuestra amiga. Gracias por contarnos, tenernos en cuenta en este espacio y primero que todo vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, daremos un contexto de cuál va a ser la conversación y procederemos finalmente a conversar, que eso es lo que queremos, conversar alrededor de las buenas prácticas de gobierno corporativo en las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en primer lugar, nos acompaña... María, regálame un instante, yo hago unas indicaciones técnicas y ya los dejo a ustedes a cargo de esto. Como se los contó María Andrea, vamos a tener 4 maravillosos oradores de Perú, de Argentina, de México, de Chile, todos expertos en el campo de la gobernanza para organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, como se los dijo María Andrea y Alexander van a llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas con nuestros expertos, 4 rondas. Y luego vamos a tener tiempo para que ustedes hagan preguntas. Por eso los invito a que usen el cuadro de preguntas y respuestas, empiecen a mandarnos sus dudas. Vamos a hacer todo lo posible para poder responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan. If you want to listen this session in English, please click the interpretation button. Si quieren escuchar la sesión en inglés, por favor, hagan clic en la sesión donde dice interpretación en inglés. Gracias. Ahora sí, entonces vamos a presentar una pequeña presentación de nuestros invitados. Como decía Ana Catalina, esta es una visión latinoamericana, tenemos presencia de diferentes países. En primer lugar, les quiero presentar a Claudia Drago. Claudia nos acompaña desde Lima, Perú. Es subgerente general y Chief Compliance Officer de Mitsui Autofinance, profesora en temas de gobierno corporativo y comunicación corporativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Claudia fue consultora en compliance y gobierno corporativo y trabajó por 21 años en el grupo Graña y Montero, en donde tuvo a cargo la gerencia legal y de asuntos corporativos, ejerciendo además la secretaría del directorio y representante bursátil. Claudia es expositora en gobierno corporativo en cumplimiento en distintos foros en Perú y Colombia, siendo invitada al curso de gobierno corporativo del MBA del CESA. Claudia es abogada graduada de la Universidad de Lima, con especialización en finanzas y derecho corporativo y tiene una maestría reciente en dirección de comunicación de la UPC. Muy bienvenida, Claudia, y gracias por acompañarnos. Ahora tenemos el gusto de presentar a Magdalena Rego, quien nos acompaña desde Chile. Es Corporate Governance Officer para América Latina y el Caribe de la IFC Grupo Banco Mundial, donde coordina los esfuerzos regionales y la formación de miembros de junta directiva al más alto nivel y representa a América Latina en los distintos grupos de prácticas globales. Magdalena previamente se desempeñó en un C-Level Position como gerente regional de la empresa alemana Siemens. Magdalena es conferencista internacional en temas de gobierno corporativo y sostenibilidad, profesora invitada también al MBA del CESA desde el 2016, se graduó con superioridad del MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene estudios de posgrado en Columbia Business School y Wharton Business School. Magdalena, bienvenida. Tenemos entonces también con nosotros a Roxana Cárdenas desde México. Roxana es profesora emérita del Tecnológico de Monterrey. Es consultora en planeación participativa y organizacional en los sectores público, privado y social. Roxana ha sido miembro de varios consejos directivos en organizaciones de la sociedad civil y del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León en México. Entre el 2006 y el 2019, Roxana fue funcionaria pública en la oficina de la Presidencia de la República Mexicana. Tiene un doctorado en ciencias de la City University en el Reino Unido.
Roxana, bienvenida. Y finalmente presentamos a Santiago Schaher desde Argentina. Santiago es Managing Director de Cefeidas Group y es codirector del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de San Andrés. Santiago es consultor senior del programa de gobierno corporativo de la International Finance Corporation IFC y el Banco Mundial. También es consultor para la OCDE, CAF, BID y BID Invest. Santiago es profesor de posgrado de la Universidad de San Andrés, la Universidad Siglo XXI, el Instituto Argentino del Mercado de Capitales y es profesor también invitado en el CESA. Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, FLOR. Santiago es abogado y recibió su máster en Law en International Finance and Banking en el London School of Economics. Ha participado en programas de posgrado en Stanford University, California University, Berkeley y la National Association of Corporate Directors. Santiago, bienvenido y muchas gracias. Entonces, como verán, tenemos unos invitados de lujo, todos expertos en el tema de gobierno corporativo, quienes entablarán una conversación importante. Quisiéramos darles un poquito de contexto de lo que nos reúne hoy con estos colegas y amigos en temas de gobierno corporativo. Sabemos que las entidades sin ánimo de lucro son cruciales en los países porque vienen a atender necesidades que no logra cubrir el Estado y el sector privado. Son ese tercer sector que finalmente es fundamental en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde hay una concentración de la riqueza importante y donde sufrimos de esa pobreza extrema en nuestra población. Y la pregunta es, pero las presentaciones son muy gobierno corporativo, esto no tiene que ver como para las corporaciones, esto no es por allá como en otro mundo. Resulta que la génesis de los trabajos que se hacen hoy en día para diferentes tipos de organizaciones parten de las discusiones que se hacen en las empresas respecto al gobierno corporativo, en esas entidades con ánimo de lucro. Pero lo que busca las prácticas de buen gobierno, que hoy llamamos buen gobierno organizacional, básicamente es mitigar conflictos de interés, alinear los intereses dentro de la organización, garantizar un uso eficiente de recursos y garantizar sostenibilidad. Y para organizaciones sin ánimo de lucro que encuentran complejo conseguir recursos financieros y no financieros y que están en esa lucha por cumplir con su objeto social, con ese propósito para el cual fueron creadas, pues los directores y las juntas directivas o directorios no se enfrentan únicamente a esos problemas financieros, sino además se enfrentan a la necesidad de establecer prácticas de gobernanza adecuadas que permitan esa sostenibilidad para las organizaciones sin ánimo de lucro. Eso es lo que nos congrega hoy, por eso estamos aquí y esperamos que esta conversación sea de utilidad para todos ustedes. Así es, entonces pues vamos a dar inicio a esta conversación, vamos a tener 3 rondas de preguntas donde abordaremos lo que se concibe como gobierno corporativo, los principales desafíos, obviamente en el contexto de las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, comencemos con Santiago. Santiago, dado el contexto que acabamos de presentar, quisiéramos que nos des una definición muy sencilla, muy básica de lo que se concibe como gobierno corporativo, pero para no hablar de las grandes corporaciones, sino cualquier tipo de organización, hablemos de un gobierno organizacional y cuáles son esos principales componentes. Muchas gracias María Andrea y Alexander, la verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes, agradecer al Global Food Banking Network por la invitación y es un gusto estar en esta sesión con colegas como Claudia, Maggie, Roxana, con las cuales trabajamos constantemente en estos ámbitos. Creo que hacen ustedes una muy buena clarificación ahí, que uno se menciona siempre gobierno corporativo y la palabra corporativo por ahí suena muy dura cuando habla uno justamente de entidades sin ánimo de lucro. Creo que lo importante acá es entender de que el gobierno organizacional es una forma en la cual uno aplica procesos, prácticas y estructuras para poder dirigir y controlar, supervisar justamente esa entidad, esa organización. Entonces, ustedes van a encontrar siempre que esa es la definición tal vez más común que uno puede entender sobre el gobierno organizacional o corporativo. A mí la verdad es que con la experiencia que he tenido trabajando con organizaciones, me parece que a mí me gusta más definirlo como una herramienta. Es un elemento, una serie de elementos que uno utiliza para ver cómo se dirigen y controlan, supervisan justamente esas organizaciones. Por lo cual me gusta destacar un primer punto. Esa herramienta
no siempre es la misma herramienta para todas las organizaciones, ¿no? Uno tiene que ir adaptando la herramienta a las características de las organizaciones con las que uno está trabajando. El segundo punto es que es un elemento continuo. Uno nunca llega a tener buen gobierno organizacional, sino que uno siempre tiene que estar trabajando en el gobierno organizacional. Cambia la estrategia, cambia el país, cambia los beneficiarios, etc. Y uno tiene que ir adaptando esas herramientas a medida que va avanzando también las circunstancias, ¿no? Y tal vez otro punto importante es entender los costos-beneficios al momento de implementar esa herramienta. Uno tiene que entender que esos costos-beneficios, uno no puede pedir una estructura muy grande, muy pesada a ciertas organizaciones que van a tener más un costo que el beneficio de aprovechar esas estructuras. Entonces, cuando uno lo ve esos elementos, que es una herramienta que es continua, que tiene costos-beneficios, uno puede pensar en dos principios que creo que, para que entendamos la conversación de hoy, son claves: la proporcionalidad y la flexibilidad. Gobierno corporativo tiene que ser proporcional a la organización en la que uno trabaja y flexible para ir mutando a medida que sea necesario. Y esto se refleja mucho en un punto clave, para ir dando cierre a la pregunta, que creo que es que el gobierno corporativo puede ser tan bueno como los documentos y estructuras y procesos que uno implementa, pero más aún importa el compromiso que uno tenga sobre ese gobierno corporativo. Entonces, yo puedo tener una política perfectamente hecha por un consultor, pero nunca implementarla. Ahí falta el compromiso. Creo que lo importante es entender que el gobierno corporativo necesita compromiso. Y eso se refleja, para cerrar, en las áreas, por ejemplo, de las metodologías más importantes donde se estudia el compromiso del gobierno corporativo, la importancia que tiene la junta directiva, y cuando me refiero a junta directiva, que es lo que mencionamos en Argentina, en otros países lo van a entender como consejo de administración, por ejemplo en México, o directorio, por ejemplo en Uruguay. Entonces, ese término, junta directiva, consejo de administración, para los próximos que vayan a hablar, los van a escuchar hablar en sus idiomas locales sobre consejo de administración, junta directiva y directorio. Después, el ambiente de control, la importancia que tiene tanto para aquellos grupos de interés, y en caso, por ejemplo, cuando es corporativo, cuando hay accionistas, cuando es una entidad sin fines de lucro, con aquellas personas que están interesadas, etc. Y como dije, el ámbito de la transparencia y divulgación es otro ámbito importante, que seguro que vamos a explorar ahora en las próximas preguntas. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Ahí resaltaste elementos muy importantes como las juntas, consejos o directorios, transparencia y revelación de información, todo el tema de ambiente de control, y vamos a ir como entrando en esas particularidades. Con Magdalena, quisiéramos, Magdalena, que nos cuentes un poco sobre la importancia de esa junta directiva o consejo directivo y el deber de su relación con la alta gerencia. ¿Por qué las juntas directivas se convierten en ese órgano central de gobierno corporativo y cómo debe ser esa relación que tienen con la alta dirección? Magdalena, por favor. Sí, muchas gracias, Alexander y María Andrea, por la pregunta. También quisiera saludar a todos. Es una alegría enorme para mí estar en este panel con amigos y con apasionados de este tema y con personas que venimos trabajando hace tantos años en la región, y además agradecer profundamente al Banco de Alimentos, no solo por la invitación, sino por el trabajo precioso que vienen haciendo especialmente en la región. Entonces, para ir directo a tu pregunta, ¿por qué el gobierno corporativo se convierte en ese eje central? Santiago nos mencionó las características de gobierno corporativo que se pueden aplicar perfectamente a las asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces yo quisiera llevarlos un poco más atrás y que nos acordemos de cómo nace el tema de las juntas y el gobierno corporativo. En realidad nacen como respuesta a un problema en el sector privado, que es como el problema de agencia típico, que es que como el dueño se asegura que el gerente está haciendo una maximización de recursos para asegurar el mejor retorno posible. Entonces, como respuesta a ese problema de agencia, a ese conflicto que se genera, es que nace el directorio. De allí que tiene la tarea de guiar y supervisar, es decir, controlar a la alta dirección. Entonces se produce un flujo y se produce una relación entre el gobierno corporativo, la junta, digamos, y la alta dirección, que es el gerente general y la primera plana, dependiendo del tamaño, del desarrollo de sofisticación, va a ser solamente con
con el gerente general y algunos C-level officers, o va a ser con toda la primera plana, pero esto depende de, como les decía, del tamaño y desarrollo y sofisticación de la asociación o de la organización sin ánimo de lucro. Pero entonces eso, la junta o el directorio está para guiar y supervisar, y es como respuesta a este problema que surge, porque recordemos que aunque las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen personas esperando flujos, esperando retribuciones de flujo, es decir, no hay accionistas, sí tienen personas que donan y esperan un retorno, y ese retorno tiene que ver con cumplir la misión de la organización de la mejor manera posible. Entonces sí hay un retorno esperado. Para hablar un poquito más en detalle de este flujo y de la relación entre guiar y supervisar y la alta gerencia, déjenme compartirles, por ejemplo, un ejemplo. Cuando se presenta un presupuesto financiero, probablemente el gerente general presenta el presupuesto financiero al directorio, la junta, lo aprueba, o bien hace algunos comentarios, pide algunas enmiendas y se vuelve a preguntar. De ahí el gerente ejecuta, la junta directiva supervisa, y ese es el flujo que se va teniendo constantemente. No es algo fijo, sino un flujo que se va llevando a lo largo del año y se va supervisando. Ahora bien, si bien es un flujo, hay un límite claro entre las funciones que tiene la junta y las funciones que tiene la alta gerencia. Por eso decimos que la junta de administración guía y supervisa y la alta gerencia ejecuta. Creo que con eso respondo la pregunta, pero podemos entrar más en detalles también al final de la sesión, cuando el público quiera hacer preguntas y respuestas, pero creo que con eso cierro la pregunta bien. Muchas gracias, Magdalena, y qué importante eso que nos resaltas, porque en el contexto de las organizaciones sociales, pues se piensa que como no hay dueños, no hay una búsqueda de una rentabilidad financiera, pues entonces para qué el gobierno corporativo y para qué una junta directiva que está supervisando y está tratando de finalmente buscar que esa maximización, ese uso eficiente de los recursos provea un retorno, pero un retorno social, un retorno con impacto. Bien importante ese mensaje que implica una adecuada gestión de los recursos financieros y no financieros en estas organizaciones. Y hablando de esto, entonces pasemos a Claudia, en el manejo de los recursos, en esa supervisión, en ese cumplimiento de ese mandato misional. Resulta que hay un componente muy importante que es todo el tema de la arquitectura de control. Claudia, ¿qué nos puedes contar de este gran componente de gobierno corporativo? ¿Qué significa una arquitectura de control adecuada? ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta cuando una organización quiere poner en lugar una buena arquitectura de control? Primero que nada, buenos días con todos. Un placer estar aquí compartiendo un tema que me apasiona, como todos los que estamos aquí, que es el gobierno corporativo, y con el cual siempre habrá mucho que hablar y mucho que compartir. Regresando y enfocándonos en la pregunta que me hace María Andrea, pues bueno, la arquitectura de control es uno de los elementos básicos para hablar de gobierno corporativo, ¿no? Por supuesto, destaco mucho lo que dijo hace unos momentos Santiago, referido al tone at the top, ¿no? El tono, el compromiso al más alto nivel sobre implementar el gobierno corporativo en una institución. Pero ese compromiso tiene que también estar graficado o tiene que tener forma a través de una estructura de control. La estructura de control, tener procedimientos, controles, una matriz de riesgos adecuada que nos vea dónde están los flancos débiles para la organización, lo que hace es lograr que precisamente la empresa, la asociación, se gestione de la manera correcta, que tenga todos los procedimientos necesarios para ver que se están cumpliendo los fines, que se están siguiendo reglas, evitando el conflicto de intereses, que aquellos recursos que se reciben están usándose de la manera correcta, de acuerdo al objeto social de la asociación. O sea, podemos tener la mejor de las voluntades, podemos tener mucho compromiso, pero ese compromiso siempre tiene que tener estructura. Es importantísimo porque las personas no pensamos igual, y aquello que nos puede parecer correcto a algunos, a los otros no les puede parecer correcto. Por eso es importante que hayan consensos sobre cómo se hacen las cosas en la organización de manera correcta. Cómo logramos que esa transparencia, que es un elemento esencial del buen gobierno corporativo, esté reflejada de manera objetiva en mis procesos. Entonces,
La estructura de control es como, digamos, el motor para que todas estas decisiones de buen gobierno que se han tomado, todo este compromiso al más alto nivel, esté reflejado en la compañía y que se pueda verificar, se pueda validar, podamos tener la conciencia de que no son solo palabras, sino que están puestas, metidas en la organización. Ahora, ¿qué tanto control? Absolutamente de acuerdo a la organización en la que estemos. Como decía Santiago, flexibilidad y, por supuesto, mucho balance entre lo que quiero conseguir, el costo que me significa y el tamaño de la organización. No tenemos que ser una estructura en la cual nada se pueda hacer sin seguir un procedimiento, pero hay que ir a lo principal, por eso hablaba de una matriz de riesgos, ¿no? ¿Dónde están nuestros principales riesgos? ¿Y dónde tenemos que poner estos candados para asegurarnos que se esté manejando bien la organización y que podamos ser absolutamente transparentes con la manera en que gestionamos la empresa? Creo que con eso respondo la pregunta, María Andrea, Alexander. Sí, Claudia, muchas gracias. Pues sí, tú nos hablas de un componente fundamental y con ese énfasis relevante en lo que es la gestión de riesgos que nos ayudan en algunos casos a preservar valor y en otros a generar valor, y es un tema absolutamente importante en cualquier tipo de organización. Ya hemos cubierto temas como el directorio, la junta, hemos hablado de todo este tema de ambiente de control, esa definición general de gobierno, de buen gobierno. Roxana, quisiéramos que aprovecharnos de esa experiencia tan rica que tienes de sector público, de sector privado, de academia, y que nos cuentes un poco sobre la importancia de la transparencia y la revelación de información como una práctica fundamental en el buen gobierno. En tu experiencia, ¿qué tan importante resulta la transparencia para la rendición de cuentas y sobre todo la construcción de reputación? Muchas gracias a ambos. Y quisiera, igual que mis compañeros, comenzar por agradecer muchísimo esta invitación. Es para mí un tremendo orgullo y un privilegio estar compartiendo ideas y estos temas tan interesantes con todos ustedes, particularmente con la red de bancos de alimentos, que gran parte de mi corazón está aquí con ustedes. Y bueno, pues continuando con este tema tan importantísimo para el buen desempeño general de todas las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que el tema de rendición de cuentas y transparencia se convierte en algo fundamental, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista administrativo propiamente, para apoyar al buen funcionamiento y el desempeño general de nuestras organizaciones. Fíjense que yo relaciono, empezando el tema de rendición de cuentas y transparencia con las personas, los stakeholders, los grupos a quienes les vamos a rendir cuentas. Yo creo que algo que tenemos que tener muy presente es eso, porque de lo que estamos hablando en gran parte es de un proceso de comunicación. Entonces, eso nos lleva a situar a nuestros involucrados, a nuestros públicos en primera instancia, los usuarios, los patrocinadores, los agentes gubernamentales, el público en general. Entonces, ahí la comunicación es fundamental. Yo centraría, yo asocio más bien, el tema de rendición de cuentas y transparencia, no únicamente a lo que ya mencionaron ustedes, María Andrea y Alejandro, sobre el posicionamiento, el crear confianza en el público, el que seamos muy claros con todas estas diferentes audiencias, sino que también lo relaciono con otro tema que es el típico y es el del aspecto regulatorio. Yo tengo que cumplir con las reglas, con los aspectos legales, jurídicos, etcétera. Pero adicionalmente yo añado a esta reflexión el que transparencia y reducción de cuentas también están asociados a la propia evaluación y medición del desempeño de mi organización. Yo creo que para mí es un triángulo que conecta esta necesidad. Y viéndolo bajo esa perspectiva, hablamos en mi área a menudo de las 5 E's que hay que cuidar. La eficiencia, cómo manejo los recursos, la efectividad, si estoy logrando los objetivos que persigo, la eficacia, la efectividad
que ahorita les hablo más de ella en otra de las intervenciones, pero también de la ética, y yo enfatizaría en este caso la estética. Si bien se trata de que a través de la transparencia yo creo confianza, también se trata de que yo inspire, particularmente en nuestro caso, hablando de organismos de la sociedad civil, hablando de los bancos de alimentos en donde necesitamos el apoyo de tanta gente, el pensar que este sentido de rendir cuentas, de ser transparentes, es también un mecanismo de invitar y de convencer a todos nuestros públicos para que se sumen a nuestras causas. Por eso tenemos que ser muy claros en lo que se está logrando, por eso tenemos que poner atención en los impactos que estamos causando en nuestros diferentes ámbitos de actuación y creo que es ahí donde toma un peso súper importante el tema de transparencia, siempre obviamente asociado a rendición de cuentas. Muchas gracias. Muy bien, Roxana. Entonces, miremos que en esta primera parte de la conversación nos han definido cómo se concibe el gobierno corporativo y cómo son esas principales aristas o componentes de lo que se concibe como gobierno corporativo: órganos colectivos de decisión, transparencia y revelación de información, el tema de la arquitectura de control. Sin embargo, Roxana, vamos a continuar contigo. Muchas veces el gobierno corporativo se concibe con las grandes compañías listadas, con accionistas visibles, que tienen unos niveles de formalización y de profesionalización demasiado altos, y que entonces para el sector social o para las organizaciones sociales esto como que no aplica mucho. Sin embargo, hemos visto que las buenas prácticas, hablar de ética, de transparencia, de rendición de cuentas, de manejo eficiente de los recursos, pues esto debe ser transversal a cualquier tipo de organización. ¿Cómo lo ves tú específicamente para las organizaciones sociales sin ánimo de lucro? Muchas gracias, María Andrea. Bueno, efectivamente, un poco continuando con lo que ya comentaba hace un momento, yo quisiera compartirles que para mí es algo como que fundamental. Tal vez a menudo en los organismos de la sociedad civil, en las organizaciones sin fines de lucro, nos hemos tardado un poco en esta evolución, en esta madurez hacia formas más efectivas de desempeñarnos y de organizarnos. Pero desde el punto de vista de lograr impacto, a mí a veces de alguna manera me entristece pensar que en el sector privado están muy organizados porque está muy claro el objetivo de perseguir lucro y generar rendición, generar utilidades económicas, mientras que en el sector social, pues yo diría es 20 veces más importante. Estamos generando bienestar, estamos generando un valor para nuestra sociedad que entonces deberíamos con más ganas ponernos la camiseta y decir, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo muy bien. Y entonces, en ese sentido, es importante que nos demos cuenta que, como decía desde un principio mis compañeros, pues sí tiene que ver con el tamaño de la organización, las formas más pertinentes en que organicemos todo nuestro gobierno corporativo, tiene que ver también con el nivel de madurez que tengamos en la organización, pero tenemos que ser muy conscientes de que así como en el sector privado hay presiones y retos muy importantes por los que se amerita y se hace todo el esfuerzo de lograr una excelente organización a este nivel, igual en el sector social tenemos retos tremendísimos. El primero de ellos tal vez por lo apremiante, no necesariamente por lo prioritario, pero es el manejo de los recursos. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que nuestros recursos, que son tan difíciles de obtener, que a veces son tan escasos, que son tan competidos entre diferentes proyectos de bienestar, incluso cuando recibimos apoyo del sector público, cómo vamos a asegurar que efectivamente se canalicen en los mejores eventos, actividades, etc. Además de que típicamente estamos muy restringidos, al menos en México, en cómo podemos utilizar esos recursos. Entonces, ese es un tema fundamental que tenemos que ver en el gobierno corporativo. Hay otros elementos que ya se mencionaron hace rato, ¿no?
no quisiera ser muy redundante, pero yo insistiría mucho también en el tema del liderazgo, el poder asegurar hacia dónde estamos orientando los impactos, el poder saber que si bien detrás de nuestro interés de beneficio, de nuestro a agregar valor a diferentes carencias que encontramos en nuestras comunidades, está el decir, oye, tenemos que hacerlo con mucha, hace rato les decía, efectividad. ¿Cómo me aseguro que lo que estoy haciendo no me genere efectos secundarios, resultados contraproducentes? Y es ahí donde ahora parte de nuestra chamba está en ver esta evaluación del impacto que estamos teniendo. En fin, hay otras áreas, estoy segura que las estaremos comentando en esta ronda. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias porque tu intervención primero nos deja el tema de liderazgo que debemos abordar. Ahorita entramos en ese tema. Y lo otro es que nos menciona la importancia de ese, otra vez como de ese uso eficiente de los recursos, están muy organizados allá en el sector privado y nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor. Y el tema es que en las entidades sin ánimo de lucro estamos llenos de muy buenas voluntades, queremos hacer las cosas bien por ese propósito por el cual nos hemos constituido, pero la pregunta es en ese contexto si es necesario ese ambiente de control. Entonces, Claudia, a nosotros nos gustaría que tú ya nos dijiste en la pregunta anterior, nos hablaste de riesgos y nos hablaste de la importancia de ese ambiente de control o esa arquitectura de control, pero ¿serán las organizaciones sin ánimo de lucro vulnerables al fraude y a la corrupción? ¿Necesitarán este ambiente de control como se necesita en el sector privado? Con mayor razón. Saben, creo que con mayor razón en una organización sin ánimos de lucro, porque toda la labor de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, si es que no tenemos claro de dónde llegan los recursos para nuestra organización, pueden terminar tirando abajo todo un esfuerzo con un hermoso propósito, simplemente por negligencia. El tema es hacer el bien a costo, porque hay casos bien curiosos, ¿no? De labor social de gente muy vinculada a la mafia. Por ejemplo, en el año 95, después de un terremoto devastador que tiró abajo la ciudad de Kobe, en Japón, una de las famosas yakuzas fue la primera en pararse y ayudar a las personas y en organizarse con una rapidez mayor que el gobierno y en dar alimentos. Y lo propio hizo otra de las grandes yakuzas más reciente, en el 2011, con este tsunami terremoto, que llevó más de 50 camiones con toneladas de ayuda al propio municipio, ¿no? Hay casos así, claramente, y ustedes lo saben mejor que yo, el Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Construyó un pueblo, un barrio en Medellín de pocos recursos, canchas de fútbol, sistemas de sanitarios, y también pasó con Al Capone, que fue el primero en la Gran Depresión de los años 30, el primero en poner estos comedores populares. Entonces el tema, claro, estamos haciendo el bien. La pregunta es, ¿a cualquier costo? No importa de dónde vengan los fondos, no importa si esos fondos están cubiertos de sangre, no importa porque ahora hay que comer. Es difícil, ¿no? Ante una situación, sobre todo ante una emergencia, poder ser absolutamente firme en los valores. Pero un órgano de lucro tiene que estar muy consciente de los riesgos que enfrenta, de que terceros canalicen fondos de origen ilícito a través de la organización. Y aunque se logre el propósito, el día de mañana pueden tirar abajo todo este esfuerzo tan grande que se hace para conseguir recursos, para hacer el bien, para hacer un beneficio social. Entonces, regresando al punto, por supuesto, mucho más importante en una organización sin ánimo de lucro. Y de entre todas las medidas de control, el know your client, ¿no? El saber de dónde provienen los recursos y al tener la certeza que esos recursos son lícitos, es fundamental para la sostenibilidad de la organización, creo yo. Claro, muchas gracias. Y nos traes al lugar, pues, ejemplos
que tipifican que esto sí puede ocurrir y que las organizaciones sociales no son inmunes a este tipo de actos, y por eso toma tanta importancia la arquitectura de control. Recuerdo cuando se presentó el huracán Katrina, que claro, todo el mundo convocado a ayudar a todos los damnificados, y se lograron rastrear más de 2.000 sitios fraudulentos en internet que estaban recogiendo fondos precisamente que para canalizarlos, y todo era una estafa. Entonces es muy importante tener en cuenta, y creo que reúne mucho de lo que ya hemos dicho, y es que no solamente se necesita tener los procedimientos, sino también el tema de valores, porque al final los que toman las decisiones son los seres humanos, y las organizaciones sociales pues no solamente son dependientes también de las donaciones, sino también de crear esa confianza y esa reputación en el manejo de esos recursos. Entonces aquí es muy clave el tema de la arquitectura de control. Vamos a pasar con Magdalena. Magdalena, tú nos mencionaste el tema de la junta directiva como ese órgano máximo de decisión, de poder, que va a acompañar a la alta dirección, no solamente desde el punto de vista de asesoría, sino además de supervisión, de que lo haga bien, y como lo decía Roxana, necesitamos no hacerlo bien, sino muy bien. ¿Piensas tú que esos roles que se le han atribuido a una junta directiva deberían ser los mismos en una organización social o sin ánimo de lucro? Para hacer la respuesta corta, absolutamente sí. Absolutamente sí, porque las instituciones sin ánimo de lucro tienen que tener junta directiva que vele por, de vuelta, la maximización de la utilización de los recursos. Los recursos, por definición, son escasos en todos lados, también en el sector privado. Quizás más escasos y más extenuante es conseguirlos en las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, con mayor razón hay que ser más responsable de esto, y hay que tener una maximización de la retribución también. Y de nuevo lo que dije anteriormente, la retribución no necesariamente es flujo sobre la compañía, es decir, dividendos, sino que la maximización de que se llegue al éxito de la misión de la organización. Sea cual sea la misión de la organización, pero eso es lo que va a estar buscando el donante, ya sea un donante corporativo o un donante personal, y ahí conecto con lo que mencionaba Claudia, de saber quién es el que te está dando la plata. Entonces, de vuelta, claramente la Junta ejerce las mismas funciones en las organizaciones sin ánimo de lucro, que es supervisar y controlar, y tiene que responder al interés de todos los stakeholders involucrados, porque a los donantes muchas veces se los toman como que, bueno, donan la plata y da con eso, está bien y listo. No, tiene que haber una rendición de cuentas, y sobre todo una responsabilidad sobre esos recursos que se han dado para una misión específica. Entonces, de vuelta, es fundamental, porque acá también se puede dar el problema de agencia que mencioné antes. El hecho de que el objetivo no sea maximización de utilidades no significa que no puedan haber problemas. No es que porque sea una organización sin ánimo de lucro y porque tenga un fin súper altruista, todo va a funcionar perfectamente bien. Para nada, porque seguimos siendo seres humanos que podemos cometer errores. Los errores pueden ser intencionales, como los fraudes que mencionabas los fraudes que mencionabas, María Andrea, sobre cuando pasó el huracán Katrina, más de 2.000 sitios, eso fue intencional. Pero también puede haber un abuso de confianza o abuso de utilización de activos de la institución para beneficio propio, que puede no ser de manera intencional, sino que puede ser por desconocimiento, y también se puede actuar de manera negligente, también la gerencia puede actuar de manera negligente, no necesariamente con la intención de ser negligente, sino por desconocimiento. Entonces, también tenemos que acá, pero también son juntas súper especiales, porque hay distintas motivaciones para unirse al directorio de una junta, de una institución sin ánimo de lucro. Básicamente, no voy a entrar en detalles, pero son básicamente 4 grandes motivaciones. Una es el social, es decir, están mis amigos, o hay colegas de la universidad, entonces quiero participar ahí. De desarrollo, porque esta institución se dedica a algo donde yo quiero aprender, quizás. Materiales, una motivación material es que si estoy en esto me puede retribuir para mis negocios en X industria. O ideológico, que quiere decir que estoy alineado con la misión de la organización, por ejemplo, el banco de alimentos. Estoy ideológicamente alineada con la preciosa labor que hace. Entonces, esas son un poco las motivaciones, y le voy a decir adelante por qué hablo de las motivaciones.
Sin embargo, la pregunta era si tienen que tener las mismas tareas. Definitivamente sí, pero lo que pasa es que en la realidad nos vemos con dos aristas de qué es lo que está pasando. Uno es lo que debería ser y otro es lo que pasa en la práctica. Entonces, en el deber ser, efectivamente, la Junta Directiva se tiene que hacer cargo de las tareas de guiar o asesorar y de supervisión y control, digamos, de la organización. De hecho, tiene que estar en responsabilidad de nominar al gerente general o director, etc. Pero en la práctica vemos, y esto es un constante en toda la región, que muchas veces los miembros de junta tienen la actitud o la posición de estoy haciendo un favor. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de venir acá, estar sentado, ya siento que estoy haciendo de este mundo un mundo mejor y suficiente con eso, ¿sí? Entonces no hay un nivel de involucramiento adecuado. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un nivel de involucramiento adecuado? Es que hay falencias graves en el sistema de gobierno corporativo, porque entonces el gerente general o director tiene dos reacciones: o se pasa persiguiendo como loco a los directores o a los miembros de junta para que le den la asesoría, para que lo guíen como tiene que ser, o bien se cansa, no lo persigues y concentra todo el poder en su persona y directamente es el encargado de hacer todo. Y esa concentración de poder tiene dos consecuencias que pueden ser un poco negativas o bastante negativas, que es que rompe el equilibrio entre poderes, porque por algo está el directorio, por algo está la gerencia general, y la otra consecuencia es que se pierde en el camino todo el valor de guía de la junta directiva. Entonces, efectivamente, para cerrar, tienen que tener las mismas responsabilidades y tenemos grandes falencias en cómo están funcionando por esta actitud de estar haciendo el favor. Maggie, muchas gracias. Eso que nos dices es fundamental para que finalmente el sistema de gobierno funcione adecuadamente a nivel organizacional. Es decir, en esa separación de funciones viene la alta gerencia con una propuesta, supongamos una propuesta de plan estratégico, lo discute con su junta directiva avala ese plan estratégico, baja a la alta gerencia que hace como toda la implementación y vuelve y sube a la junta directiva a rendir cuentas sobre esa implementación, donde hay unos KPIs y demás. Ese sería el ideal, pero para que eso funcione necesitamos que la alta dirección y la junta directiva o el directorio entiendan claramente sus roles y que estén bien comprometidos con ejercerlos a cabalidad. Y lo que tú nos planteas es un problema muy serio en las entidades sin ánimo de lucro. Si yo como miembro de junta no me creo el papel de miembro de junta y no lo hago efectivamente y no lo reconozco como tal, pues ya empiezo a generar unos desequilibrios importantes en toda la organización. Rosana ahorita nos hablaba sobre liderazgo y quisiéramos ir con Santiago entonces a tomar el tema de liderazgo en las entidades sin ánimo de lucro. La sucesión de liderazgo siempre es una tarea compleja en cualquier tipo de organización. Pensemos en una organización familiar, es absolutamente complejo, pero vemos que en las entidades sin ánimo de lucro, el director, que en ocasiones está desde la creación de la entidad, desde la fundación, es muy importante y eso lo lleva a tener un poder especial en la entidad. Y terminan en ocasiones atrincherándose en los cargos para bien y para mal. Muchos años en estos cargos para bien y para mal. ¿Tiene sentido pensar en planes de sucesión en las entidades sin ánimo de lucro, Santiago? Bueno, creo que a mí me gustaría desmitificar algunas cuestiones sobre justamente el tema de sucesión, porque primero la palabra sucesión suena mucho a una sucesión hereditaria, por ejemplo, uno puede pensarlo, ¿no? Que la persona se tiene que morir para que haya un cambio. La verdad es que la sucesión, como la pensamos nosotros, cuando uno tiene un director, fundador, o una directora o fundadora, cuando yo analizo esas organizaciones, intento encontrar cuáles son los riesgos. Y generalmente uno encuentra lo que se llama un key person risk, el riesgo de una persona clave. ¿Por qué? Porque es esa persona que funciona como un generador o generadora de conocimiento dentro de la empresa, es quien lleva la historia de la organización, quien lleva la historia de la organización, ha desarrollado, ha ayudado al desarrollo de esa organización. Y pienso que es muy importante entender que cuando uno habla de sucesión, hay que romper con ese mito de que la persona se tiene que morir para que salga o haya una continuación. La verdad es que establecer una planificación de la sucesión es establecer una serie de procesos por los cuales uno va a poder dar
una noción de visión a largo plazo. Hay puntos muy importantes acá. No es solamente el conocimiento, como ya mencioné. Generalmente todas las organizaciones con fines o sin fines de lucro se basan también en un sistema de cultura. Y son estas personas las que generan la cultura dentro de la empresa. Entonces, vos decías atrincherarse. Es una palabra por ahí dura en el sentido porque muchas veces la persona esa puede dar una muy buena cultura a la empresa y si esa persona es positiva para la empresa, a mí me gustaría que se quede 30 años. Lo que uno tiene que estar preparado son para los riesgos. ¿Qué pasa si a esa persona le pasa algo? ¿Qué pasa si esa persona no cumple justamente con los indicadores de gestión que tiene que cumplir? Porque puede ser muy buena para la cultura, pero no estar encontrando la efectividad y la eficiencia que son necesarias para la entidad. O, por ejemplo, ¿qué pasa si ya no puede mantener un compromiso con los diferentes stakeholders y los grupos de interés que existen en ese ámbito? Entonces, a mí me interesa mucho ese aspecto de que establecer un plan de sucesión. Sí, es muy importante saber cuáles serían los pasos a seguir si habría que suceder esa persona. Pero sucesión no quiere decir que ya estás planeando sacar a esa persona. Tal vez ese es el primer mito que hay que romper, ¿no? Cuando uno habla plan de sucesión no quiere decir que le estás dando la despedida a esa persona, sino que estás mitigando el riesgo de que esa persona, cuando no esté, pueda afectar a la organización. Y esto tiene dos impactos, uno interno y uno externo. El interno es justamente porque un plan de sucesión tiene que ayudar a la organización a, por ejemplo, eliminar ciertas competencias desleales que pueden haber dentro de la organización. Ya se clarifica cuál es el orden de sucesión en esos puestos y además da también claridad a la carrera corporativa que una persona pueda tener, carrera dentro de la organización que una persona pueda tener. Sobre todo cuando estas entidades tienen una escalabilidad muy grande, muy alta. Entonces, internamente ayuda a ordenar. Externamente es muy importante porque te permite establecer la cultura, como ya dije, y también establecer la lealtad sobre los diferentes grupos vinculados que tenés a la organización. Muchos se vinculan por esa persona. Si vos estableces de que existe un sistema por el cual la organización no va a tener un impacto, esa lealtad se vuelve hacia la institución y no hacia la persona en sí. Por eso es muy importante, algo que me gustaría destacar es que no necesariamente significa sacar a la persona que hoy está. No, planificar la sucesión significa estar preparados para mitigar un riesgo. Solo un ejemplo para cerrar. Hubo un estudio muy interesante donde se le decía a 10 personas que resolviesen un problema como si fuesen agentes de Wall Street y a otras 10 personas que resolviesen un problema como si fuesen agentes de una comunidad. Los que eran de Wall Street traían 10 soluciones diferentes, todas contrapuestas, peleándose y compitiendo entre ellos. Los que se le había dicho que lo resolviesen como una comunidad, lo traían una sola respuesta que habían consensuado entre todos. Eso marca el poder de una cultura dentro de una organización. Generalmente, ese líder es el que tiene que determinar esa cultura y para mitigar el riesgo de falta de ese líder es que se necesita un plan de sucesión. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Totalmente claro. Hablabas de una sucesión no solo en el liderazgo, sino también un tipo de sucesión técnica que le permite como a los colaboradores saber que hay un crecimiento desde el punto de vista profesional y gestión también de ese conocimiento en las diferentes áreas, importantísimo cuando sabemos que es un intangible muy valioso en las organizaciones sociales. Muy bien, vamos entonces a continuar con la conversación. Roxana. Nos gustaría saber, sobre todo para estos miembros de junta directiva que hoy están escuchándonos, que están acá y que hacen parte de la audiencia, ¿cuáles son esos principales desafíos? Sabemos que ser miembro de junta directiva en cualquier tipo de organización da un cierto estatus, pero a la vez conlleva unas responsabilidades y desafíos muy grandes. ¿Cuáles son esos desafíos y responsabilidades que debe considerar un miembro de junta cuando decide hacer parte de este órgano colectivo de decisión? Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos haciendo referencia a diferentes cosas. Por un lado, desafíos en el sentido de que pues son retos que uno tiene que atender de manera decidida,
pero al mismo tiempo son así como que para mí un reto es, "Ay, es algo que tengo que lograr". Es como una invitación a echarle ganas a algo. Y en ese sentido me gustaría compartirlos con ustedes. Creo que por un lado está el tema del compromiso, que ya mencionaron mis compañeros previamente y que para mí es el tema central. No asumir la pertenencia a uno de estos consejos o juntas directivas con esa tranquilidad de que, pues sí, a ver en qué, a ver si puedo ayudar, a ver si sí contribuyo. Creo que el principal tema es que le tenemos que entrar con ganas. Yo siempre les digo, oye, pues aquí el reto es salvar al mundo y la estrategia es empezar por aquí. Así es que de veras hay una necesidad tremenda de comprometernos. Por otro lado, si consideramos que así de manera simplista, la junta directiva tendría como funciones esta dirección estratégica, otro elemento sería la supervisión financiera y operativa y otro elemento sería el posicionamiento, el generar confianza, el establecer relaciones para que nuestra organización logre todos sus propósitos. Entonces, en esa medida, algo que es desafiante para los miembros del consejo es tener mucha claridad, tanto desde el punto de vista legal y normativo en general, cuáles son las formas de operación de este tipo de organizaciones. Yo me supongo que así como en México, en los demás países tenemos una serie de requisitos jurídicos, normativos, incluso no únicamente desde el punto de vista del Estado, sino también desde el punto de vista de nuestros donantes, ¿verdad? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo tenemos que operar? Etcétera. Entonces, está esa parte. Y por otro lado, el organizarnos, ahorita se mencionaba mucho este concepto de la sucesión. Yo creo que eso lo veo yo asociado a la organización del propio consejo, al cómo establecemos, oye, quién pertenece o quién no pertenece. Si estamos ya en una etapa en donde establecimos que nuestros miembros del consejo duran unos ciertos periodos, pues tenemos que tener unas reglas importantes de qué perfil de gente requerimos, cómo nos organizamos para trabajar ahí, qué es lo que más significa una aportación a la organización. Y hace ratito yo les comentaba que un tema muy importante en esta parte de, creo yo, de liderazgo y de tener visión estratégica, tiene que ver con estas 5 E's que no son un trabalenguas, sino que las trataba de especificar: eficiencia, eficacia, efectividad, ética y estética. En el tema de la efectividad, yo creo que tenemos que buscar ir más allá de nuestros propios objetivos. Entonces, ese direccionamiento a mí me parece muy importante. Lo que he visto muy a menudo, más a menudo de lo que me gustaría, es que a veces una tentación de miembros de consejos es caer en lo que llamamos el micromanagement, ¿verdad? O sea, ponerse a trabajar a nivel muy específico de la operación en sus organizaciones y perder de vista el gran panorama, que yo creo que es a lo que ellos están llamados. Entonces, es muy importante como que conocer estas funciones, conocer los límites y protocolos en donde tenemos que estar operando, y enfatizaría nuevamente sobre todo el tema del compromiso, del gran compromiso que esto representa y que se aborde pues con todas las ganas y toda la energía del mundo. Listo, entonces muchas gracias, Rosana, por resaltar estos temas tan importantes para los miembros de Junta. Nos quedan 3 preguntas que vamos a direccionar de parte nuestra a Santiago, Claudia y Magdalena, y después vamos con las preguntas del público para que, pues, tener tiempo de interactuar con ellos. Santiago, ¿consideras que la transparencia puede fungir un rol en la consecución de recursos para el objeto que se ha trazado la organización sin ánimo de lucro? Es decir, pues antes Rosana nos dio una visión de la importancia de la transparencia y nos dijo que además es un deber y que es una responsabilidad de las entidades sin ánimo de lucro y un tema ético, pero lo podemos utilizar estratégicamente para consecución de recursos. Sí, estoy totalmente, primero, de acuerdo con lo que mencionó Roxana. Es totalmente un deber. Pienso que es un deber, pero pienso también que es muy importante justamente ser transparente por
por los efectos que esto tiene. Hay algo que se mencionó muy interesante en las respuestas que dieron anteriormente, era primero el punto de que cuál es la exposición que tienen estas entidades sin ánimo de lucro. Y yo por ahí las comparo un poco a cómo están expuestas como por ejemplo una empresa pública del Estado, ¿no? La gente tiene una expectativa mayor sobre estas empresas, está viendo en detalle la transparencia y divulgación que hacen de su información, y entonces el aspecto de reputación es muy importante, no solo frente a aquellos que contribuyen frente a los bancos de alimentos, con los bancos de alimentos, sino también aquellos que pueden llegar a financiar algún tipo de proyecto, etc. Entonces, pienso que en esto es muy importante entender la transparencia en dos niveles, la transparencia activa y la transparencia pasiva. Activa sobre aquello que yo como entidad puedo mostrar directamente sin un pedido. Y ahí es muy importante entender que la transparencia tiene que ser a tiempo, sucinta, concisa, precisa, evitar el ruido informativo. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los efectos recaen mucho en lo que se ha venido mencionando, ¿no es cierto? Ser transparente te permite evitar, por ejemplo, casos de fraude. Tomando, por ejemplo, el tema del COVID, donde los bancos de alimentos pasaron a ser una primera línea de defensa frente a esta pandemia tan trágica que nos ha pegado a todos, es importante poder demostrar cómo se está haciendo la utilización de los recursos. Pero uno puede ir un poco más allá y entenderlo también como un elemento clave en cómo estas entidades van demostrando su importancia frente a lo que se llama Environmental, Social and Governance, o Ambiente, Gobierno y Sociedad, el AGS, ¿no? Esa sustentabilidad. Si uno piensa, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, tanto el objetivo 2 como el número 12, el 2 que era hambre cero y el 12 que es producción responsable y consumo, si uno puede ser transparente, dar claridad de cómo se maneja en la red, cómo se maneja con los beneficiarios, etcétera, ese ámbito de los recursos, le permite también generar un círculo virtuoso de conseguir también mayor apoyo. Y creo que algo que además del apoyo de esto, quiero destacar algo que dijo Roxana que me pareció fenomenal, que es que debe inspirar. Ustedes son una red. Y cuando uno puede inspirar al otro, se vuelve un efecto dominó. Y creo que eso es uno de los puntos claves donde la transparencia y divulgación de información es muy importante. Obviamente, también están expuestos, como mencionó Claudia en alguna de las respuestas, a riesgos altos, ¿no? Ustedes toman alimentos de rescate de la industria, rescate de verduras y frutos de productores, de supermercados, de colectas. Entonces tienen no solo el ojo público por esa recolección de alimentos que hacen, sino también cómo los van a distribuir, pero riesgos también en cuanto a la calidad de esos alimentos, el uso que se les da, el impacto que ustedes están teniendo en la sociedad. Entonces, pienso que esto es muy importante, la transparencia, y sobre todo porque ustedes tienen que recordar que el sector privado también tiene una función de ambiente, gobierno y sociedad que cumplir. Y muchas veces pueden llegar a encontrar en los bancos de alimentos un elemento como para canalizar esa función. Entonces, grandes corporaciones buscan bancos de alimentos transparentes que divulguen bien su información para ellos también cumplir con sus objetivos sociales. Muy bien. Ambiente, gobierno y sociedad, los bancos de alimentos como canalizadores de esta triada que es tan importante al momento de asignación de recursos. Claudio, hemos hablado de juntas directivas, transparencia, control, pero no queremos dejar de lado el tema de las asambleas. En las organizaciones sociales no hay dueños, pero sí hay asociados, si están esos quienes respaldan la existencia de este tipo de organizaciones. Pero a veces pareciese que ese rol de las asambleas en la CESAL se desvanece. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo fortalecer ese rol? ¿Qué hacen? ¿A qué están llamadas a hacer en este contexto de buenas prácticas de gobierno? Entiendo la pregunta y creo que precisamente cuando estamos frente a una asociación donde no hay dueños, la responsabilidad como asociado es aún más grande
que en una empresa donde lo único que pongo en riesgo es mi propia inversión como accionista, ¿no? Si pierdo dinero es mío. Pero aquí la asamblea tiene un rol que es esencial y tiene que asegurarse de que se esté cumpliendo con el objetivo para el cual se creó. Y hay algo que tiene que quedar clarísimo. Asamblea de papel no es buen gobierno corporativo. O sea, para mí eso tiene que estar fuera de discusión. El simplemente circular un acta prehecha, con acuerdos que convengan ya tomados, sin que haya habido una discusión, sin que haya habido una presentación, eso no es buen gobierno corporativo en ningún lado. Por el contrario, atenta contra la transparencia, ¿no? Y cuando estamos ante una asociación, los nombres de los asociados o los nombres de los miembros de la junta directiva terminan siendo una garantía para la persona en esta entidad para canalizar sus recursos, para poder ayudar al objetivo. Entonces, hay una responsabilidad inmensa de asegurarse de que estén funcionando adecuadamente y de no que simplemente esté dando mi nombre y firmando un papel que me traen por ahí cada mes. Entonces, lo que se tiene que buscar es que este espacio de la asamblea efectivamente sirva para los fines, ¿no? Que hayan situaciones de rendición de cuentas, llevar desde la propia junta directiva, ¿no? La junta directiva rinde cuentas ante la asamblea. Perdón. Entonces, necesitamos que esta asamblea efectivamente fiscalice, que mire que aquello que le presenta la junta directiva es precisamente lo correcto, que tome algunas decisiones, que pueda dar algunas ideas, que se asegure que los miembros de esa junta directiva estén cumpliendo efectivamente su rol. Si no es la asamblea, no hay otra persona que pueda de alguna manera, o otra institución que pueda de alguna manera decidir porque esa junta directiva esté trabajando adecuada y le esté dando valor a la organización. Entonces, nunca asambleas de papel, nunca juntas directivas de papel. Yo creo que eso es cero transparencia y cero gobierno corporativo. Cada cual desde su rol tiene que cumplir, no tiene que ser invasivo, no tiene que asumir el rol de otro órgano de gobierno dentro de la empresa, pero su rol, aunque sea una vez al año, se tiene que cumplir con conciencia y con responsabilidad. Eso es lo que creo. Muy bien, muchas gracias, Clau. Eso, gobierno corporativo de papel no es buen gobierno, definitivamente. O sea, los órganos de las diferentes organizaciones, los órganos de gobierno están constituidos por alguna razón y lo que hay que buscar es que ejerzan efectivamente su rol. Finalmente, y para pasar a las preguntas del público, Magdalena, nos gustaría pues, aprovechar esa experiencia que tú tienes desde un organismo multilateral. ¿Qué tan importante resulta el registro y control de los recursos financieros para una entidad sin ánimo de lucro? Esto en el contexto de un inversionista como IFC, pues que sabemos que es un brazo privado, pero en general el Banco Mundial apoya diferentes tipos de causas. ¿Qué tan importante resulta internalizar todo este tema de registro y control de recursos financieros en las entidades sin ánimo de lucro? Resulta fundamental porque por todo lo que se ha mencionado un poco antes, en términos de transparencia, de control, pero además también resulta fundamental porque se tiene que crear un ambiente de confianza respecto a esa organización. Entonces, sin un adecuado control de las actividades, o sea, sin un adecuado control o registro contable o como lo quieran llamar, se produce un problema. Entonces, pero lo quiero linkear con lo que hablaban antes de todo este entusiasmo que tiene que haber de la gente que se involucra con las asociaciones sin ánimo de lucro, y ese entusiasmo, que es muy bueno y es muy positivo, pero ese entusiasmo a veces lleva a que estas entidades, que por lo general están formadas más por especialistas, digan, bueno, tales o cuales tareas no son tan fundamentales, entonces mejor terciarizarlas. Por ejemplo, el área legal, ¿no? Mejor entonces terciaricémoslo con un estudio jurídico que nos cueste poco y cuando tengamos una duda le consultamos y ahí se producen problemas. Y otro es el típico caso es el de la contabilidad, donde se terciariza ese servicio. Ahora, de vuelta, esto tiene que ver con el tamaño y la sofisticación de la organización, qué registro, qué estructura de contabilidad interna necesiten, pero es fundamental para evitar negligencias, para evitar esto del mal uso de los recursos, pero no,
pero no con mala intención, sino que a veces en el afán de los especialistas se pierden las habilidades de management. Entonces, cuando no hay un adecuado balance entre la administración y lograr el objetivo, estas áreas como contabilidad, como el registro adecuado, se pierde. ¿Y qué pasa con eso? Sufre la institución y sufre el donante. El donante sufre porque hay un desmedro de la confianza y dice, bueno, yo no sé qué tan bien, es decir, no tengo pruebas de qué tan bien utilizan los recursos que yo estoy dando, y por otro lado la institución puede perder recursos que son fundamentales y escasos. Entonces cuidado con esta arista que es la contabilidad interna, que a veces se terciariza, y eso repercute, como les decía, tanto en la institución, además en la institución a otro nivel, porque genera impacto en la tarea que tiene que hacer el directorio, que como ustedes saben a veces no se involucra tanto, entonces es fundamental tener un área de contabilidad fuerte adentro, y también la tarea de la gerencia, cómo ordenar el uso de esos recursos, que no necesariamente significa que los van a usar mal, ojo, acá no estamos partiendo de la mala fe, sino al contrario, de la buena fe, pero como no necesariamente son expertos en contabilidad o son expertos en todas las áreas, es muy importante contar con la gente adecuada al interior de las organizaciones. Es decir, si necesito contadores, alguien que tenga esa habilidad, que tenga el conocimiento y que lo sepa llevar a hacer. Entonces, en este sentido, es fundamental para trabajar el tema de la confianza, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una adecuada rendición de toda la plata que me han dado, el donante, como puede ser el organismo multilateral, que puede ser el Banco Mundial, tiene más confianza en la actividad que se está llevando a cabo y en el partner que está en ese lugar, ¿no es cierto? Porque la casa matriz a 10.000 kilómetros de distancia puede decir, ok, yo sé que este partner cumple, y como cumple, la relación puede continuar y hay un beneficio mutuo. Entonces, mi recomendación es que claramente, por favor, cuente con un registro contable o con un área contable adecuada, con auditorías adecuadas. Estas auditorías adecuadas pueden ser un convenio con una de las Big Four. O sea, no necesariamente todo cuesta plata, sino hay que pensarlo de una manera creativa y que sea un win-win para los dos. Creo que eso, pero es muy, muy importante el acompañamiento riguroso de estas dos, del área contable y de la auditoría. Súper, muy bien, Magdalena. Entonces, estamos empezando a recibir preguntas del público, unas preguntas muy interesantes. Roxana, planteaste la necesidad de establecer y tener en cuenta las 5 E's: eficiencia, eficacia, efectividad, ética y estética. Llamó la atención del público. Nos preguntan, ante esa necesidad de tener esas 5 E en lugar en la gestión de los bancos de alimentos, ¿por cuál de ellas comenzar? ¿Existiría para este caso un orden específico al respecto? Si pudieras jerarquizarlo, ¿cómo sería? Claro, muchas gracias. Pues honestamente, más que jerarquizar, quisiera enfatizar que estamos hablando de temas, esto en mi área, la parte sistémica, lo relacionamos con indicadores de desempeño, ¿verdad? Entonces yo tengo que atender la eficiencia en sentido de cómo manejo los recursos, cómo hago el mejor aprovechamiento de mis recursos. La eficacia tiene que ver con cómo logro los objetivos y si estoy logrando los objetivos que quiero. El alcance de la ayuda alimentaria, nutricional, etcétera, que estoy dando en los bancos de alimentos. La efectividad me cuestiona, oye, ¿y para qué sirve esto? Este objetivo que ya logré de atender a tanta gente, de que estoy mejorando la nutrición, ¿en qué está contribuyendo a la calidad de vida de estas gentes? ¿O estoy haciendo que la gente se vuelva una dependiente del banco? La efectividad va más allá de mis objetivos, va a lo que en sistemas decimos el suprasistema o el ambiente, o sea, ¿cuál es la contribución global? La ética tiene que ver con a quién estoy afectando con mis actividades, cuáles son los efectos adversos o secundarios que genero en mi actividad. Bueno, y entonces, bueno, y finalmente la estética, que me gusta plantearlo así, aunque se traduce en que estoy hablando de la satisfacción y particularmente con ese sentido de inspiración que hablaba yo hace rato.
Oye, lo que estoy haciendo motiva a la gente, inspira a la gente, genera esa satisfacción de haber logrado algo que me gusta, que tiene sentido, que disfruto, que sé que se tiene que haber hecho. Entonces, en ese sentido, más que hablar de una priorización, yo invitaría a los consejos, a las juntas directivas, a pensar estos diferentes ámbitos de actuación, con qué estrategias, con qué acciones, con qué actividades de mi organización se relacionan, con qué indicadores específicos de desempeño. O sea, esto hay que aterrizarlo, no es así nada más un discurso filosófico, ¿verdad? Se aterriza muy específicamente en evaluación de impacto, en análisis fiscal y de recursos, y etcétera, en público, en número de voluntarios, en fin. Esa sería mi respuesta, más que una priorización. Muchas gracias, Rosana. Ya entramos en los últimos 15 minutos, así que vamos a seguir haciéndoles preguntas y les agradecemos respuestas lo más concretas que puedan, a ver si logramos cubrir las preguntas y hacer el cierre. Santiago, así como en Estados Unidos existe la National Association of Corporate Directors, en Latinoamérica, ¿existe alguna asociación donde nos podamos mantener al día sobre estos temas? Sí, la verdad es la respuesta. Creo que en varios países van a encontrar instituciones similares a la National Association. Por ejemplo, este conversatorio está apoyado tanto por el CESA, y el CESA es parte de un instituto que se llama Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Entonces, esa sería una institución en Colombia, pero cuando vayan a cada uno de sus países van a encontrar otras instituciones. A veces se nombran como centros de gobierno corporativo, otras veces como institutos de directores o institutos de gobierno corporativo. Pueden preguntarle a Maggie, por ejemplo, por los institutos en Chile, que hay 3 o 4. Yo, por ejemplo, dirijo el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de San Andrés en Argentina, pero hay otros también. Y en México existen otros institutos como el de la Anáhuac, etc. Entonces, sí hay un punto importante, que el tema sobre entidades sin ánimo de lucros, yo hasta donde sé, ha sido desarrollado muy al detalle, por ejemplo, por el Instituto Brasilero de Gobierno Corporativo, que se llama IBGC. Por lo cual, si quieren hacer un análisis sobre esos temas y saben leer en portuñol, pueden ir a la página del IBGC, que ahí van a poder ver estos temas. Una cosita más. Estos institutos trabajan en una red que se llama ICLA, que están coordinados. O sea que si preguntan en uno, esos institutos pueden preguntar en el resto. Así es. Cada vez podemos ver la creación como de esos nodos y ese ecosistema alrededor de gobierno corporativo, no solo a nivel país, sino a nivel regional, que permite tener como ese escenario disponible para todos los interesados. Y con Ana Catalina Suárez estamos coordinando para la Global Food Banking como una red de aliados en temas de gobierno corporativo. Entonces también pueden preguntarle a Ana Catalina sin problema. Muy bien. Esta pregunta va dirigida a Claudia. Claudia, tú que nos hablaste del tema de ambiente y de estructura de control, generalmente cuando se piensa en estructuras de control se perciben como un área de la misma organización. Es decir, si ya la organización tiene una auditoría, pues ahí está como el control. La misma junta directiva, por ejemplo, se puede percibir. O se puede pensar en realizarlo con organizaciones independientes o externas, siempre analizando obviamente el tema costo-beneficio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería como la mejor apuesta? En realidad, mira, es una combinación de varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura de control, más allá de que exista o no un órgano de auditoría interna, sí implica haber tomado decisiones de procedimientos y controles que muchas veces vienen desde el área financiera y que estén implementados, ¿no? El área de auditoría no va a implementar los controles, eso tiene que venir desde las áreas que gestionan la compañía. El área de auditoría interna va a verificar que estos controles funcionen. Y muchas veces trabajan planes de mejora, retan a distintas áreas de la organización a que mejoren sus controles, sus procedimientos, y la combinación con un área de auditoría externa que con un ojo de afuera esté mirando que efectivamente esta estructura esté funcionando, pues es la mejor opción. Para mí esa combinación es la mejor, ¿no? Sin embargo, es cierto que no todo se puede tener
en una organización, y entonces hay que priorizar qué es mejor. A veces puede ser mejor tener un compliance officer que nos sirva como para retar y para la generación de controles, y más bien un auditor externo, y no tener, digamos, estas tres funciones, ¿no? Va a depender un poco de la organización, pero hay que tener siempre un ente de supervisión. Maravilloso, Clau. Muchas gracias. Esta quisiéramos dirigírsela a Magdalena. ¿Qué tan importantes resultan las tendencias de lo ambiental, social y gobierno corporativo o sostenibilidad para las entidades sin ánimo de lucro, Magdalena? Y pues nosotros vemos como todo este tema de ESG, ASG, sonando fuertemente en sector financiero, en inversión responsable, en diferentes aspectos. ¿Cómo lo ves tú para las entidades sin ánimo de lucro? Sí, este tema me alegro mucho que venga sonando con mucha fuerza en América Latina. No es un tema que es quizás los primeros que lo empezaron a desarrollar son los europeos, especialmente en Alemania, y a mí me tocó verlo muy de cerca en Siemens, pero efectivamente en América Latina ha tomado mucho empuje últimamente y me alegro mucho. ¿Y por qué me alegro mucho? Porque es un tema fundamental, porque hace la supervivencia de la organización. Hoy, para que una compañía pueda sobrevivir, no solo tenemos que vender un producto, sino hacerlo de una manera sostenible. ¿Qué significa hacerlo de una manera sostenible? No es un greenwash o tener un departamento de responsabilidad social corporativa, sino que significa que tener estos tres aspectos de ambiente, sociedad y gobierno corporativo involucrados en el core de la compañía y desde donde estratégicamente se desarrolla la compañía. Lo mismo pasa efectivamente para las organizaciones sin ánimo de lucro. Si no tienen en el core estratégico, no tienen en consideración los aspectos de gobierno corporativo, de social, que es social interno y social externo, porque acuérdense que el social interno son todos los colaboradores y el social externo tiene que ver con todo el entorno, y medio ambiente, que tiene que ver no solo con el medio ambiente que lo circunda, sino el impacto medioambiental que tiene la compañía. No hay sostenibilidad posible y no hay largo plazo posible pensable. Entonces, ¿qué tan fundamental es? Es crítico para la supervivencia de la organización. Y de nuevo, que tenga o no tenga ánimo de lucro no es una distinción importante, porque la organización tiene que subsistir y sobrevivir igual. Bueno, muy bien. Acá tenemos una pregunta que quisiéramos que Ana Catalina nos respondiera. Nos dicen, ¿existe algún banco de alimentos en la TAM que esté fiscalizando a sus donantes? Y si sí, ¿cómo lo están haciendo? Ana Cata. Hola, claro que sí, tenemos bancos de alimentos. Yo no quisiera llamarles fiscalización, quisiera llamarles que en temas financieros tenemos bancos de alimentos que han incorporado prácticas como revisar donantes de dinero en sus listas, en la lista Clinton, que es una lista famosa que existe a nivel global de empresas que han sido sancionadas por malos manejos de dineros, malos manejos de fondos. Entonces tenemos bancos de alimentos que antes de autorizar el recibo de donaciones en dinero, lo que hacen es revisar si ese donante no se encuentra en los registros de esta lista, de esta llamada lista Clinton, o también los bancos en cada uno de los países tienen metodologías para revisar los dineros y los fondos de las compañías que no estén tachadas o no estén sancionadas de alguna manera. Entonces tenemos bancos que antes de recibir esos recursos hacen este tipo de verificación. Muchas gracias, Ana Cata. Súper. Para Santiago, dice, ¿nos pueden ayudar a cómo se podrían comprometer a los miembros de las juntas directivas para que reciban el asesoramiento para un mejor funcionamiento? Generalmente son personas que ya hacen todo bien y entonces cuesta más convencerlas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, es el gran tema, ¿no? Cómo poder hacer que tu misma junta crea en eso. Pero yo siempre digo que hay un dicho que dice que el que avisa no engaña. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si uno logra en la organización formalizar cómo la junta directiva se debe comportar, cuáles son sus funciones, sus roles y qué es lo que se espera de esos miembros de junta directiva, estás avisando, no los estás engañando y podés hacerlos responsables después del accionar. Entonces, yo soy un amigo de la formalización.
Cuando ustedes pueden dejar un reglamento de junta directiva, por ejemplo, hecho, que apruebe la misma junta, entonces ellos se comprometen a seguir ese reglamento, es una forma muy clara de ya avisarles de que se tienen que comportar de alguna manera y tienen que tener ese compromiso. Lo otro también hay dos puntos más importantes, el de la composición de la junta. A veces no es necesario tener la persona que ya está comprometida con 1000 otras actividades, sino buscar una persona que realmente le vaya a contribuir. Entonces, pensar cuál es la mejor composición de tu junta directiva es importante. Y el último punto es el de organizar la junta directiva para que sea eficiente en su funcionamiento. Por ejemplo, tener un orden del día muy claro, tener un calendario anual que le permita a las personas coordinar cuándo van a participar con anticipación. Y por último, tal vez ya un poco más avanzado, cuando hayan podido implementar estas prácticas, sí hacer un ejercicio de autoevaluación, que son muy útiles para entender cómo la junta directiva está funcionando y qué es lo que pueden ser los desafíos y las fallas a mejorar. Rosana, si nos puedes complementar, por favor, la respuesta de Santiago. Claro, encantada. Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas rápido. Una es que, al menos acá en México, algo que está ocurriendo y que está, no quiero usar la palabra forzando, así es que hagan de cuenta que no la dije, pero está ayudando a que las organizaciones trabajen justamente en estos procesos de mejora continua de los consejos, de las juntas directivas, es que los propios donantes y diferentes organismos fundaciones que apoyan al fortalecimiento de la sociedad civil, nos están empujando a ese manejo de mejores prácticas, a esa formalización de las actividades que realizan las juntas, y de ahí emerge esta posibilidad de tener asesores, de empezar a visualizar cómo involucrar a gente con ya experiencia. Claro, aquí mis compañeros tienen mucha más experiencia que yo en este tema particular de gobierno corporativo, pero yo creo que eso es uno de los motivantes y que deriva también de que incluso los mismos donantes nos están pidiendo cada vez más requisitos, no únicamente de la transparencia en resultados y manejo de recursos, sino también de nuestros propios procesos internos. Entonces, eso creo que es uno de los elementos que nos va llevando por ese camino, ¿no? De profesionalizar y tener, pues, asesoría pertinente y especializada en estos temas. Rosana, muchísimas gracias. Vamos a empezar a hacer el cierre de este espacio. Queríamos compartirles este slide que recoge un poco las discusiones que hemos tenido el día de hoy. Así es, miren que la conversación estuvo alrededor de no solo lo que se concibe como el buen gobierno corporativo o organizacional, sino todos y cada una de las dimensiones que conforman un sistema de gobierno corporativo. Entonces estuvimos hablando de la estructura y funcionamiento de esa junta y consejo, ese órgano que está llamado a asesorar y acompañar y a supervisar el actuar de la alta dirección, de ese director, de ese ejecutivo principal de esa organización, que tiene un mandato que genera un impacto no solamente no económico, sino un impacto social, un retorno social. Entonces estos miembros tienen unas responsabilidades y es muy importante saber que, como nos llama Roxana, a echarle ganas para hacerlo bien en las juntas directivas. El ambiente de control en esa importancia de internalizar unos procesos como el registro contable y además internalizar temas de riesgo, pero además contar con un acompañamiento externo y nos mencionaban dentro de los panelistas las Big Four, establecer convenios que puedan ayudar a tener un ambiente de control robusto y garantizar un uso eficiente de los recursos. Algo importante que nos mencionó Clave en el ambiente de control, recordemos que la manera en cómo se hace explícito el compromiso de la alta dirección, son personas que piensan distinto, entonces existen los procesos y esos marcos de actuación que delinean qué es lo que espera la entidad de cómo deben comportarse y controlar esos recursos. El tema de transparencia y divulgación de información se le hizo mucho énfasis. La CESAL y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen una oportunidad, no solo por ser una cuestión ética, sino una cuestión organizacional. En la medida en que yo me exijan hacer una rendición de cuentas y una transparencia adecuada, pues de la misma manera gano eficiencia administrativa, porque estoy organizando procesos, estoy siendo organizado de cara a poder divulgar de la manera más acertada.
Y compromiso con los grupos de interés y compromiso con ASG, pues de compromiso con los grupos de interés está todo ese relacionamiento de las entidades sin ánimo de lucro con los diferentes, con internalizar esas expectativas y establecer una relación de largo plazo y sostenible con los grupos de interés alrededor de ellas, como los donantes y los beneficiados, la red de aliados y en general con todas las contrapartes con las que se relaciona la organización. Y ese compromiso ASG que nos decían, esto es un tema de liderazgo y de cultura, de convencerse, de internalizarlo. Para eso es muy importante finalmente evangelizar a los miembros de junta y de la alta gerencia para que estén allí. Importante, todos estos, lo que se concibe como buen gobierno y cada una de sus dimensiones, hay que marcarlas en dos aspectos que nos mencionaron hoy en la conversación: proporcionalidad y flexibilidad, en el sentido en que la realidad de cada entidad es distinta y estas estructuras deben adecuarse a esa realidad. Y son dinámicas, esto no es estático, van cambiando y en esa medida debe estar preparada la entidad para responder a esos cambios. Le damos paso a Ana Catalina para que por favor cierre este espacio y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. María, Alexander, gracias infinitas. Gracias a ustedes, gracias a Roxana, Santiago, a Magdalena, a Claudia, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos tener tantas voces desde tantos lugares conversando, sobre todo en un tema que pareciera que es muy local, ¿no? Como que solo sucede en un país, o eso solo es para el mundo corporativo, o eso no lo hacemos nosotros, o nosotros somos de caridad o beneficencia y esos niveles de tanta expertise no nos corresponden. Gracias por ayudarnos a traducir esto a un español más cotidiano, sobre todo porque venimos insistiéndole a todos nuestros miembros de junta que lo único que va a garantizar la existencia de la organización en el largo plazo es tener una junta directiva y una asamblea fuerte, poderosa, una asamblea y junta que garantice la sostenibilidad, no solo la sostenibilidad financiera, sino también la sostenibilidad técnica en el futuro de las organizaciones por las cuales trabajamos. Y si una empresa que está hecha para producir dinero quiere durar muchos años, pues una empresa que está hecha para resolver el problema del hambre y de la pobreza sí que tiene que durar al menos hasta que hayamos logrado que ninguna persona en el mundo tenga hambre o sea pobre o pobre extrema. Con más razón necesitamos garantizar que eso suceda. Quiero expresar mi agradecimiento a ustedes. Esta conversación fue fantástica. Solo he recibido notas de agradecimiento diciéndonos gracias por poner este tema en la mesa. Fue una excelente conversación. También un agradecimiento inmenso a nuestros patrocinadores de este espacio de formación: General Mills, H-E-B, Brambles, Cargill, la Fundación DLA Piper, la Fundación Lala e Ingredion, que gracias a ellos este fue absolutamente posible. Dos temas técnicos. Hoy van a recibir un correo con dos cosas: el video, esta grabación, para que lo compartan con otras organizaciones que ustedes benefician, organizaciones que los benefician a ustedes, pero ante todo para que lo compartan con todos sus miembros de junta directiva y que esto sea un tema de conversación. Busquemos que esta conferencia de hoy sea el tema de conversación de sus juntas directivas por los próximos 6 meses. 6 meses conversando alrededor de esto. Funciones, tareas, control, todo lo que tenemos que hacer, cómo se reporta, quién le reporta, y dónde se define la estrategia. Conversemos durante 6 meses sobre esto. Volvamos a ver durante 6 meses este video. Y lo segundo es que nosotros solo mejoramos si ustedes nos ayudan a mejorar. Entonces la invitación es que en ese correo también va una encuesta. Por favor, sin duda, sin pena y con confianza, cuéntenos qué les pareció, qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer distinto, que estamos trabajando todos los días a darle mayor sentido a nuestra existencia, que son ustedes, los bancos de alimentos y las redes nacionales. Un gran abrazo, por favor, cuídense mucho, que estén seguros en sus casas y gracias por transformar el mundo y hacer de la vida que más lo necesitan una vida mejor de aquellas personas que cuentan con nosotros. Un abrazo y muchas gracias.